origen de la farmacopea es antiquísimo y en sus etapas iniciales se confunde con el de la medicina. En realidad su avance se debió a los árabes porque hay términos como alcohol, jirab, jarabe y otros que denotan inequívocamente tal origen. En la España cristiana, Alfonso X promulga leyes sobre la materia y en el siglo XV ya funcionan escuelas de farmacia en muchas ciudades españolas. A partir de 1512, la carrera farmacéutica con base científica empieza ya a perfilarse. Esta farmacia, enclavada en el pueblo español de Barcelona, es un pequeño museo. Durante muchos años perteneció al pueblo de Besalú y finalmente fue trasladada a su actual emplazamiento. Tiene toda ella un encanto singular, con las estanterías de madera barnizada en las que se alinean multitud de tarros con cuyo contenido procuraban los galenos de antaño remediar las dolencias de nuestros mayores. Más antigua aún es la botica situada en el enclave de Llívia. Data de 1415 y guarda reliquias de inestimable valor. He aquí la palestra farmacéutica de don Félix Palacios, ilustre especialista cuyas obras ejercieron influencia más allá de nuestras fronteras. Y para terminar, un antiquísimo recetario. En el Palacio de Oriente de Madrid se inauguran las nuevas instalaciones de la Real Armería. Hola, bona tarda, benvinguts. Después de esta breve exposición de documentos históricos de este país, primero presentarme, soy Xavier Robusté, miembro del patronato de la Fundación Concordia Farmacéutica, fundación que, amparada por el Consell de Col·legis de Farmacéuticos de Cataluña, se dedica a proteger, a difundir el patrimonio histórico catalán. De hecho, nuestros esfuerzos, nuestros anhelos son que algún día esto fructifique en conseguir un espacio expositivo de calidad, un museo o lo que podamos conseguir. Gracias por asistir a este espacio, el espacio llamado Ágora. Ágora, como la mayoría de vosotros sabréis, eran unas plazas de las antiguas ciudades griegas donde se debatía, donde se informaba, donde se discutía, donde se explicaba. Y es precisamente lo que vamos a hacer aquí. Intentar discutir o comentar, y tenemos con nosotros a tres eruditos que nos ilustrarán con curiosidades dignas de no ser olvidadas, pero sobre todo dignas de ser explicadas. Os dejo primero de todo con Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Badajoz, que nos va a deleitar con sus conocimientos. Adelante, Cecilio. Bueno, gracias. ¡Bravo! Uy, ahora sí. Bueno, buenas tardes. ¿Escucho yo? ¿Cómo estáis? Las 5:30 de la tarde, lo propio para estar en Ágora. Gracias por vuestra asistencia. No sé por qué estáis aquí. No sé si sois interesados en la historia de la farmacia o pensáis que tiene algún interés para vosotros o que tiene algún interés para nosotros. Bueno, esto que habéis visto, sois muy jóvenes, casi todas, es un nodo. Un nodo eran noticiarios y documentales. Es lo que se ponía en España, estuvo durante 40 años proyectándose, no este mismo, en todos los cines antes de las películas. Aquellos que sean mayores, pues lo recordarán. He tenido la curiosidad de ir, pues como formación, dentro de las publicaciones que hacemos los historiadores de la farmacia, en recoger de la Filmoteca Nacional todos esos nodos. Los tenemos en una publicación, están a vuestra disposición, por supuesto, y tenemos la posibilidad de que podamos tener una fotografía en blanco y negro de cómo nos han visto a la farmacia todo un tiempo histórico. Como veis, el nodo habitualmente de historia de la farmacia, pues habla de las farmacias del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, pero también los nodos estaban muy al tanto, por ejemplo, de la visita de Fleming. Está recogida cuando Fleming estuvo en España, el inventor de la penicilina.
cuando estuvo también el inventor de la streptomicina. O sea, el nodo recoge dentro de todo su archivo muchísima información. Repito que está a vuestra disposición. Vivimos un tiempo en el que, voy a usar una palabra, antes Xavier ha dicho una cosa que me ha gustado, ha sido erudito. Bueno, pues eruditos debemos ser. Nosotros somos eruditos, quedaros con ese concepto. Pues dentro de los eruditos, la historia de la farmacia está empezando a tener una eclosión, que también es un palabra importante, una eclosión, y estamos eclosionando. Estamos saliendo de nuestras publicaciones, estamos saliendo a espacios como este, estamos interesando a muchas personas. De verdad, haceros fan de historia de la farmacia, hay blogs, hay redes sociales, estamos en un mundo en el que podemos comunicarnos muchos con muchos, ¿de acuerdo? Venimos haciendo a través del Consejo General, a través de la Fundación Concordia Farmacéutica, que ojalá también que sea un museo en realidad. Tenemos aquí a los importantes museos españoles, tenemos al Museo de la Farmacia Hispana, tenemos a rutas europeas. La historia de la farmacia se ha puesto de pie y va caminando. Muchas gracias por ayudarnos a difundir este mensaje, gracias por estar aquí y de verdad no olvidaré nunca la cara que habéis puesto cuando ha empezado el nodo. Gracias a todos, buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias, Cecilio. Ay, que me tiene que presentar. Y ahora Alejandra Gómez es la conservadora del Museo de la Farmacia Hispana de Madrid. Es posiblemente el museo de farmacia de referencia que tenemos en el Estado y es un lujo poderla tener entre nosotros. Nos contará lo que decía la presentación, unas cuantas curiosidades realmente dignas de ser contadas. Espero que esto os ayude, como decía Cecilio, a despertar el gusanillo por lo que es la historia de la farmacia. Muy bien. Realmente es apasionante. Pues Como decía ayer el presidente de la Fundación, los congresos normalmente miran al futuro, miran a lo que esperamos, lo que será, lo que tenemos que saber para avanzar, pero realmente no podemos avanzar sin saber de dónde venimos y en cierta manera recordar, conocer y poder promocionar de dónde viene nuestra fantástica profesión es genial. Os dejo con Alejandra. Gracias. Bueno, muchas gracias por asistir a esta mesa redonda, a este ágora. Yo soy la conservadora, efectivamente, del Museo de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Un gran museo, son 1.000 metros cuadrados de historia de la farmacia, 12.000 piezas ya inventariadas. Es un museo que surge en origen gracias al primer catedrático de Historia de la Farmacia de toda la Universidad Española, a Rafael Folch Andreu, que nació en Montblanc en 1881 y se fue como profesor de Historia de la Farmacia a Madrid, ¿vale? Entonces él, a partir de principios del siglo XX, decide que una mejor manera de enseñar su asignatura, la historia de la farmacia, sería enseñarla de una forma visual, más práctica a sus alumnos. Y entonces se pone a coleccionar piezas para darle valor al patrimonio farmacéutico y para que sea conocido. A día de hoy, desde los años 90, el museo está abierto al público general, no es solamente un museo para los alumnos de la universidad, de la Facultad de Farmacia, y recibimos todos los años 3.000 visitantes, el museo está lleno. Todos los días hacemos visitas guiadas, así que la historia de la farmacia interesa y el patrimonio farmacéutico es maravilloso, hiper interesante. Cada pieza es un misterio, cada pieza tiene muchísima información, no solo de farmacia, sino también pues, vinculada a la historia del arte y a otras muchas materias. Entonces os he traído pues, las piezas así que más curiosas que tenemos en el museo para pues, avivar un poco, para que no se caiga el ánimo en esta ágora. Entonces tenemos en el museo 2 farmacias de viaje, son objetos muy especiales porque daos cuenta que esta farmacia es de viajes del siglo XVII. En el siglo XVII, ¿quién viajaba con un boticario a su lado? Pues las clases con más dinero, la realeza, ¿no? Quizá en alguna campaña militar pues podíamos llevar el boticario, ¿no? Con nuestro personal sanitario al servicio de esa campaña. Y entonces esto es un mueble portátil compartimentado para guardar simples medicinales, para guardar esas sustancias con las que se elaboraban los remedios. Aquí están las más valiosas. No hay plantas apenas, es como un lapidario, realmente son piedrecitas y hay algunas tan curiosas como los ojos de cangrejo, que los veréis aquí,
que eran calcificaciones que se encontraban dentro del animal y que se pensaban que eran buenas contra la acidez de estómago, aunque realmente luego no curaban nada. Había muchas creencias, ¿no? En aquella época, mucho medicamento mágico, mucho medicamento legendario. Y luego también hay mucha presencia de piedras preciosas, porque según su color, su brillo, estaban vinculadas con las estaciones del año, con los planetas, y se pensaba que tenían algún tipo de... una farmacia de viaje del siglo XVII, que es preciosa y muy poco vista. Esto es un remedio pues que estuvo vigente durante muchos siglos. No es que sea un amuleto que llevaras colgando, sino que era un remedio descrito en los libros de medicina de la antigüedad. Así que ese saber no se puso en cuestión hasta a lo mejor la llegada de los análisis químicos, ¿no? A partir del siglo XVIII. Entonces, si en el libro ponía que la pezuña de la gran bestia o pezuña de alce tenía propiedades, pues vamos a decir efectivamente que sí. Resulta que el alce es un animal que tiene mal de altura, entonces sube a la montaña, le entran temblores y se calma sentándose y apoyando la pata trasera en el oído. Observando esto, observando la naturaleza, que va a ser nuestro medio de conocimiento, vamos a llegar a la conclusión de que quizá esa pezuña tiene algún tipo de propiedad calmante. Cortamos la pezuña del alce, rasuramos la uña y se la damos a los epilépticos, a ver si conseguimos calmar esos ataques de epilepsia. Estas deducciones eran muy habituales en la antigüedad y durante muchos siglos, porque bueno, se observaba, se llegaban a veces a conclusiones acertadas y otras veces no, según un poco lo que te indicara lo que estabas viendo, ¿no? Otra cosa misteriosa, extraña. La que yo tengo en el museo, esa, tiene este tamaño, pero tengo otra que tiene este tamaño, ¿vale? Es muy grande. Se llaman piedras bezoar. La piedra bezoar, que está presente en Harry Potter, por ejemplo, la piedra bezoar era cálculo estomacal de rumiante. Los rumiantes parten de pelo, de hierba, eso va cogiendo diferentes formas y lo habitual es que cuando abras el animal te encuentres una forma amorfa, pero a veces se creaban formas esféricas y todo lo extraño, sorprendente o desconocido que encontremos dentro de los animales o que venga del extranjero, vamos a acabar también dándole propiedades medicinales o mágicas. Esto es uno de esos casos. Entonces son formas esféricas porosas que cuando las descubríamos, pues se le va a atribuir también pues, ser antídoto contra los venenos. ¿Por qué? Porque sí, como que estaba descrito, ¿no? Como algo mágico. Las clases más pudientes las iban pasando de generación en generación, incluso las engarzaban en oro y en plata, eran objetos más valiosos que cualquier piedra preciosa del momento, ¿vale? Pero las clases menos adineradas se la pedían prestada al boticario, que eso es una de las funciones de los boticarios antiguos, dejarte prestado el remedio y te lo tenías una semana en tu casa frotándote tú con la piedra bezoar a ver si de esa manera te desintoxicabas de ese envenenamiento. ¿Vale? Así que, bueno, estos otros de los... no valen para nada tampoco, pero sí que, bueno, forman parte de la historia de la farmacia, este tipo de objetos curiosos, ¿no? Esto es el cuerno de unicornio. En el museo tenemos dos cuernos de unicornio. Realmente estamos viendo un diente, un colmillo de un animal marino que es el narval. Es un cetáceo que tiene un diente, los machos, permanentemente fuera de la boca y que vale para picar el hielo y salir a la superficie porque viven en zonas polares. Pero en los libros antiguos de medicina estaba descrito que el unicornio efectivamente existía. Y cuando nos llegaba el diente del narval, a países donde no conocíamos el narval, pues vamos a pensar que realmente era el cuerno de unicornio. ¿Para qué valía? Se vendía como rasurado de cuerno de unicornio verdadero, se rasuraba y se vendía en polvo y era otro antídoto contra los venenos también, para purificar comidas y bebidas. Era muy caro porque solamente se podía capturar a un unicornio, que eran escasos y muy ariscos, con el olor de las vírgenes, así que había que tener unas cuantas vírgenes en zonas de río o de lago, ¿no? Por ahí, para que el unicornio viniera y se le pudiera capturar. Otra leyenda más. Os enseño la colección de cajas que tenemos en el museo. Ya sabéis que cuando no se vendían medicamentos de fabricación industrial o medicamentos ya manufacturados, en las boticas pues se necesitaban muchos contenedores, ¿no? Para guardar todas las sustancias, todos esos simples. Y esta es una de la colección de cajas para guardar sobre todo flores y hojas, ¿no? Ahí podéis ver la flor de amapola roja, hay hojas de melisa. Y yo creo que acabo con estas dos últimas ya. En el museo lo dejo difuminado por si os queréis acercar a la Facultad de Farmacia, a la Complutense, tenemos la recreación de un laboratorio alquimista. Acordaos que era un museo universitario para enseñar historia de la farmacia y Rafael Folk lo que hizo fue recrear un laboratorio alquimista muy curioso para enseñar a los alumnos los orígenes de la ciencia química, ¿vale? Y eso lo tenemos ahí en el museo, lo dejo ahí como misterio porque hay muchas cosas curiosas que ver dentro. Y para no alargarme más, esta es la última. Es una preciosidad.
Es la botica del Hospital Catedralicio de San Juan Bautista de Astorga del siglo XVIII, original. Conservamos 1, 2, 3 y otro mueble que está aquí, 4 muebles. Y es muy curioso porque lo habitual en las boticas de farmacias es que los cajones siempre tengan la misma decoración. En este caso, cada cajón es distinto. Algunos la pintura se vincula con el contenido de ese cajón, otros tienen escenas con paisajes, pero sobre todo abundan los animales exóticos, porque se representan las 4 partes del mundo conocido, y luego abundan las escenas basadas en los bestiarios medievales, donde se representa la lucha entre el bien y el mal. Eso se representa con animales cazando otros animales, o con un animal con una actitud positiva y otro con una actitud negativa. Un ejemplo, un erizo tranquilo y enfrente el otro totalmente erizado. Bueno, concluyo así para que veáis que la historia de la farmacia tiene muchísimo interés para el patrimonio cultural mundial, y os dejo con Marisa, que os va a explicar otras cosas. Espero que os haya gustado esta pequeña introducción y que os animéis a visitarnos. No sé cuánto tiempo está. Muchas gracias, Alejandra. Realmente el Museo de la Farmacia Hispana en Madrid es un museo, yo he estado, de hecho lo visité en Infarma Madrid el año pasado, tampoco había estado anteriormente, pero es un museo realmente encantador. Y Alejandra, si tenéis la suerte de que Alejandra os haga la visita guiada, os aseguro que fantástico, tremendo. Bueno, os dejo con Marisa Vázquez de Ágredos. Ella es la directora de la Asociación Internacional Aromas Itinerarium Salutis, promotora de la Ruta Europea de las Farmacias Históricas y de los Jardines Medicinales. Es realmente una aproximación, creo que muy novedosa y muy interesante sobre lo que puede aportar a un entorno más turista, a un entorno más de promoción de nuestro sector, de la historia de la farmacia, y que es muy interesante de poder trabajar y que nos lo cuente Marisa hoy. Muchísimas gracias. Gràcies a ti. Bé, bona tarda, buenas tardes, gracias por vindre, gracias por venir. Y bueno, pues tal y como ha dicho él, os voy a presentar otro tema relacionado con la búsqueda de esas farmacias históricas y jardines medicinales, en cualquier caso materia médica, una búsqueda que implica investigación y una investigación aplicada que genera rutas, itinerarios culturales. Nosotros desde junio 2024, bueno, la historia de Aromas Itinerarium Salutis y esta ruta europea empezó hace más de 4 años, y finalmente en junio 2024 el Consejo de Europa nos certificó. Aromas Itinerarium Salutis es una asociación internacional que representa actualmente a un consorcio de 12 países, los estáis viendo aquí, 12 países europeos, entre los cuales está España. Dentro de cada uno de estos países, con Croacia, con Polonia, con Portugal, con Bosnia-Herzegovina, etcétera, etcétera, dentro de cada uno de estos países hay distintas entidades que están asociadas. Por ejemplo, aquí enfrente están el MICOF, compañeros del MICOF, del muy ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia, o, por supuesto, Cecilio Venegas por parte de Badajoz, o el Museo de la Farmacia Hispana. En fin, que vamos configurando una gran familia, ¿de acuerdo? Una gran familia de universidades, ayuntamientos, museos de farmacia, diferentes instituciones que apuestan por, a través de la materia médica, unir la memoria europea. Y no solamente europea, porque recientemente ya nos hemos abierto a Iberoamérica con Argentina y está en vías ya México. Por lo tanto, podemos unir el mundo, no solamente Europa, a través de la materia médica, por ejemplo, a través de la menta y sus usos medicinales, por supuesto que sí. Y de eso se trata, generar diálogo intercultural. Por supuesto que desembocamos en el desarrollo una ruta europea. ¿Quién la puede hacer? Pues alguien que tenga mucho tiempo y muchas posibilidades. Entonces, la ruta europea genera, es como una matrioshka, ¿no? Genera rutas locales, rutas regionales, rutas nacionales y finalmente la ruta europea. Una de las rutas que nos permite observar objetos curiosos como los que Alejandra presentaba, o como hacía muy bien la introducción Cecilio, desde tiempos muy antiguos, es el que hemos desarrollado en Roma y en sus inmediaciones, el percorso de lo Speziale
Speciale in Roma, que nos lleva a lugares como Santa María del Orto, la antigua farmacia de Santa María del Orto y cofradía de Santa María del Orto, que conserva una curiosidad, y es esa costilla de ballena. En Roma, entre la Edad Media, entre el medievo y aproximadamente 1800, existieron más de 400 spezzerías, más de 400 farmacias en la ciudad de Roma, entre las laicas y las religiosas, porque había muchas religiosas dentro de monasterios, de conventos u hospitales. Se dice en las fuentes escritas que aquello que identificaba que estabas entrando por la puerta de la spezzería era algún elemento fantástico que colgaba sobre la puerta de ingreso a la spezzería. Es decir, un monasterio tenía distintas puertas, o un convento, o un hospital, pero aquella que indicaba que por aquí se llega a la farmacia es un cuerno de unicornio, como nos comentaba Alejandra, o la costilla de una ballena, o un gran cocodrilo, que también lo hemos visto, es decir, algún elemento con algún rasgo fantástico. De todos los que relatan las fuentes históricas en Roma, solamente queda la costilla que indicaba por dónde se entraba a la spezzería de Santa María del Orto, que actualmente es un Airbnb. Esto también lo quiero decir porque trabajos como los que se hacen desde el Consejo Nacional de Farmacia, Cecilio Venegas y todo su equipo, o como los que se hacen en museos como el Museo de la Farmacia Hispana, el MICOF, o como los que hacemos en una asociación como la nuestra, tienen el objetivo de frenar estos expolios en un patrimonio que es tremendamente valioso. Bien, otro lugar a los que nos lleva el percorso de lo especial en Roma, con curiosidades, es el Museo Nazionale di Farmacia, que está ubicado dentro de la Academia de Historia del Arte Sanitario. Esto también está en Roma. Y este lugar es hermosísimo. Dentro, aparte de que vemos también otro caimán allá arriba, por esas conexiones con la farmacia, lo mágico maravilloso relacionado con la curación, que viene de tiempos muy antiguos, hay puertas alquímicas. En Roma no es la única puerta alquímica conservada. Esta, de hecho, originariamente no estaba allí, es decir, se trasloca, se traslada, pero entra dentro de todo un discurso en donde se bucea desde esta Academia de Historia del Arte Sanitaria. Dentro se bucea desde la antigüedad hasta tiempos más contemporáneos, un suma y sigue de elementos que hacen la historia de la farmacia muy interesante y una especie de escenario puente entre la ciencia, el arte, lo ceremonial en muchos sentidos. La importancia de la alquimia, ¿no? Entonces, ahí estamos con el presidente, en este caso, mirando algunos de esos símbolos que os invito también a conocer. Algo importante es que ese percorso de lo especial en Roma incluye sitios que están abiertos normalmente al público, pero otros sitios que no, que abren a través de las rutas que promovemos en Aromas Itinerarium Salutis y que se publican en nuestra página web, etc. Por supuesto, fábulas, la spezzería de Santa María de la Scala. Antes os decía que en Roma hubo un total de 400. Bueno, pues ahora os digo que de esas 400 farmacias que entre el medievo y 1850 aproximadamente tuvo Roma, solamente queda en su lugar original únicamente la spezzería de Santa María de la Scala, en la piazza de Santa María de la Scala, que está en un barrio maravilloso, el Trastevere, con mucha tradición. Y mucha tradición medicinal, porque claro, Trastevere es detrás del Tíber y aquí llegaba el puerto de Ripa Grande con mucha agua y la importancia que tiene el agua para la higiene, para la salud, para tratamientos, era muy importante. Entonces el Trastevere tiene muchos hospitales, tiene muchas farmacias, Santa María de la Scala. Este es el ingreso actualmente en memoria de la que hubo en esta, que es la actual, y esta es una spezzería que está dentro de un convento, el convento de los Carmelitas Descalzos, una orden hispana que comenzó a abrir conventos en Roma a partir del Papa Alejandro Borgia. Bueno, hay muchas curiosidades dentro de Santa María de la Scala. Estamos viendo dos imágenes de la Rebotica con San Basilio, que tuvo una importancia
muy grande allí en innovar recetas, pero yo os quería traer esta imagen porque, claro, es muy curiosa, la serpiente, el caracol. Primero, la única fecha que se conserva en Santa María de la Escala es esta, 1838. De hecho, allí hemos hecho estudios de dendrocronología, de carbono 14, para poder tener más información. Pero lo interesante es la imagen, porque aparte de costillas y puertas alquímicas, costillas de ballena, puertas alquímicas o caimanes, tenemos unas imágenes que nos recuerdan a las fábulas de Esopo o, como decía Alejandra, a esa psicomaquía, esa lucha entre el bien y el mal, que está muy representada en contexto patrimonial farmacéutico, donde la serpiente tiene dos caras, porque esto ya viene del mito de Medusa, no todos los cabellos mataban, la mitad curaban, la otra mitad no, depende de las serpientes que estaban a la destra o la sinistra. Bien, terminando, salimos de Roma. Dentro de Roma hay otros rincones que indaga el percorso de lo Speziale, pero tratándose de cosas curiosas, fuera de Roma, cerquita, a 1h20 aproximadamente, nos hemos movido a la Certosa di Trisulti, una abadía muy antigua en las montañas que todavía conserva una hermosísima farmacia, que es esta que veis aquí. Y fijaros en la cúpula que cubre este espacio, porque estáis viendo muchos seres híbridos, entre ellos el centauro, que el centauro tiene una importancia muy grande en la medicina de acuerdo con la mitología griega. Luego lo veremos para finalizar. Entonces allí hay centauros, hay otros híbridos, se representan mitos como por ejemplo la persecución de Apolo y Dafne, donde Dafne se transforma en un árbol de laurel. Y el laurel era muy importante en el mundo griego ya y anteriormente a nivel medicinal, pero bueno, era también la sagrada planta de la adivinación de Apolo. Hay una conexión a través de la iconografía entre lo ritual, el mito, la medicina, que es muy interesante en Certosa di Trisulti. Nuestros recorridos intentan ser lo más inclusivos posible. El niño que hay aquí es mi hijo y tiene movilidad reducida y se mueve por estos lugares. O sea que testamos e intentamos hacerlo lo más inclusivos posible. Y bueno, algunas imágenes dentro de Certosa di Trisulti, la serpiente de nuevo, pero en este caso con mensajes. Come el universo. ¿Cómo es el universo? El universo significa orden. La farmacia también, la ciencia médica también hay un orden. ¿Y qué cosa es la muerte? Aquello que nos iguala. Yo no sé, pero yo estudiaba las coplas de Manrique, esas que nos decían, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, y allí van los señoríos directos. Pues aquí se habla de la igualdad de la muerte, pero también del orden del universo y cómo la medicina también representa ese orden. O, por ejemplo, Come del oro il fuoco, si siguiéramos leyendo, son leyendas que están por dentro de esta farmacia y que hablan de alquimia, hablan de la transmutación, que es la ciencia farmacéutica también, ¿no? Al fin y al cabo, los simples transformados en formulaciones complejas con aplicaciones. Fijaros que también seres híbridos que nos llevan de nuevo al centauro, y con esta acabo, cerquita de Certosa di Trisulti y esa farmacia, tenemos una localidad que se llama la localidad de Colepardo. Y Colepardo no es cualquier localidad. Colepardo se conoce como il paese delle erbe, el país de las hierbas, y la terra del centauro Quirón. Porque se dice que en tiempo mítico, cuando el centauro Quirón fue herido de muerte, llegó a este territorio donde se encontraban todas las hierbas posibles para curar. Y allí aprendió el arte de la curación, que posteriormente este centauro enseñó al dios Asclepio Esculapio, como no, el dios de la medicina en el mundo greco-romano, depende si hablamos en terminología griega o romana. Esta puerta conduce a ese museo, que su símbolo es el centauro, porque es el ecomuseo del centauro en Colepardo,
Un lugar maravilloso donde todavía, siguiendo recetas antiguas, se preparan y donde hay mucha presencia de esas tradiciones en algo muy local, muy tradicional, que se quiere preservar. Hay una conexión entre ellos y, por otra parte, la Certosa di Trisulte. ¿Qué recetas tenían ellos que todavía podemos reproducir aquí y de qué manera la tradición, mediante talleres educativos, etcétera, se puede continuar, se puede perpetuar a generaciones futuras? Pues con la imagen del centauro, después de hablar de costillas de ballenas y fábulas y mitos, os dejo. Muchas gracias, Marisa. Realmente ganas de incluir en nuestras vacaciones alguno de estos destinos. Por favor. Sería fantástico, a ver si nos organizamos un poco. Bueno, muchas gracias a todos. Ya veis que para poder ser farmacéuticos hoy hemos tenido que ser alquimistas, especieros, boticarios. Y no olvidarnos de esto también nos hace mejores profesionales y nos hace ver con perspectiva hacia dónde va nuestra profesión y poder lograr lo que necesitamos ser. Muchísimas gracias a todos y nada, hasta pronto.